Este es el segundo video de la serie Que te haga caso. ¿Cómo hacer que tu hijo o tu hija obedezca a la primera? Esta serie de videos ofrecen recomendaciones orientadas a conseguir la obediencia tan preciada que nosotras mamás y papás demandamos tanto a nuestros hijos, a nuestras hijas. Si tenés un niño, una niña o un adolescente entre 13 y 18 años y tenés retos con la obediencia, esta serie de videos es para vos. Quiero ayudarte con las recomendaciones que más funcionan en mi consulta para que recuperes la tranquilidad y puedas aportar al bienestar emocional de tu hijo, de tu hija. Para eso te sugiero suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Vamos con la segunda recomendación. Cambia la manera en la que das instrucciones. Si tenés un niño o una niña pequeñito que esté en la primaria, es importante que comiences empleando instrucciones claras y sencillas, preferiblemente de una en una. Cuando la primera instrucción sea cumplida por tu niño o por tu niña, ya tenés puerta abierta para ofrecer la segunda instrucción. Por ejemplo, en lugar de pedir, hijo, hija, por favor guarda los juguetes y después poner la ropa sucia en la canasta, es mejor ir paso a paso, instrucción por instrucción. Hijo, por favor, guarda los juguetes. Por favor, guarda los juguetes. Una vez que los juguetes se guarden, decimos gracias, gracias, genial. Ahora poner la ropa sucia en el canasto. Una por una. Tenemos más probabilidad de tener obediencia si vamos ofreciendo recomendaciones una a una que si ofrecemos 3 de una vez. Es importante agradecer por el cumplimiento de la instrucción o reforzar con un bien, gracias, excelente, me encanta esa obediencia, me gusta que me hagas caso. Cuando nosotros reforzamos utilizando estas palabras, procuramos o garantizamos que la conducta se repita porque funcionan como un reforzador positivo. La otra sugerencia que te ofrezco es dar las instrucciones cara a cara y estableciendo contacto visual. Por favor, mamá, no grites desde la cocina, no des la instrucción desde el cuarto. Andate a la habitación en la que está tu hijo o tu hija, mírale a los ojos, asegúrate de que te esté escuchando y dale la instrucción cara a cara, con un tono agradable y respetuoso. Entonces, ¿cómo garantizo que mi hijo me esté escuchando? Algo que yo les digo a las mamás es lo siguiente, con contacto visual. Decirle a tu niño que te mire y después da la orden. Decirle, a ver amor, mírame a los ojos para que yo sepa que me estás escuchando. Y una vez que conseguí ese contacto visual, doy la instrucción. Otra recomendación que quiero darte es concentrarte, es fijar tu atención en las conductas deseadas y que ignores en la medida de lo posible las conductas que sean mínimamente disruptivas. A ver, normalmente funcionamos a la inversa. Nos centramos en lo que no nos gusta, en la desobediencia, pero ignoramos la buena conducta. Y como les decía anteriormente, cuando halagamos, reforzamos. Cuando comentamos sobre una conducta, reforzamos esa conducta. Y si constantemente comentamos sobre lo malo, a lo mejor y tenemos el efecto opuesto, estamos reforzando lo malo. Cuando nosotros halagamos, e insisto en esta parte porque es importante, cuando halagamos, felicitamos y ofrecemos reconocimiento por conductas positivas, reforzamos estas conductas. ¡Wow! ¿Cómo ordenaste tu cama? ¡Qué linda que quedó! ¡Genial! En lugar de, ¡ay, qué desordenado que está este cuarto! Entonces, si podemos obviar de alguna manera aquellas conductas que sean menores y podemos colocar el foco de atención en lo positivo, hagámoslo, porque tenemos un buen efecto y de esa manera favorecemos la repetición de las conductas. En ese sentido, es importante que de alguna manera logres que tu hijo o que tu hija se disponga al cumplimiento de la recomendación desde el primer momento, que no sea necesario decirlo 2 veces o 3 veces. Pero ¿qué pasa si no me hace caso, Paola? ¿Cómo procedo? Bien, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de guardar los juguetes, que es algo típico con los niños. Pedrito, Sara, por favor, mi amor, ¿guarda los juguetes? No los guarda. Me garantizo de que me esté escuchando, me escuchó, me atendió, simplemente, deliberadamente no me está haciendo caso. Entonces repito la instrucción. Me acerco aún más a mi niño y repito la instrucción. Y le digo,
Pedrito, Sarita, te pedí que guardaras los juguetes. Como pueden notar, aquí yo no le estoy gritando al niño, no estoy elevando mi tono de voz, simplemente estoy hablando con más firmeza, pero siempre de manera respetuosa, siempre de forma amable. Segundo llamado de atención y no guardar los juguetes. Me acerco aún más. Me pongo todavía más a su nivel. Me agacho si me tengo que agachar. Le toco el hombro y le digo, Sarita, Pedrito, Sara, Pedro, te pedí que guardaras los juguetes. Si yo puedo, más que solo pedirle al niño que guarde los juguetes, le ayudo a guardarlos. Entonces le digo, a ver, guardémoslos juntos y comienzo ayudándole a guardarlos. No se los guardo, le ayudo y lo hacemos juntos. O bien, por otro lado, me aprovecho de algo que se llama animismo en los niños. Es la tendencia a creer que los objetos inanimados tienen vida. Pobrecito, esos juguetitos están cansados, tienen sueño. Vamos a guardarlos en la canasta para que descansen. A ver, guardémosla. De esa manera puedo hacer divertido el guardar juguetes. ¿Cómo hacerlo divertido? Cantando. Tantas canciones que hay para guardar, desde la típica guarda, guarda, deja todo en su lugar, guarda, guarda, todos deben cooperar. Por ejemplo, cantemos canciones mientras guardamos los juguetes y lo hacemos divertido, que no suene como un castigo, como que, qué horror guardar los juguetes. ¿Ves? Y de esa manera favorezco también la obediencia. ¿Qué puedo hacer? Competir. Una competencia a ver quién lo guarda más rápido y quién lo guarda primero. Y lo hacemos juntos. Y después de guardarlo, lo guardamos, qué lindo que se mira aquí, qué bonito. Refuerzo. Pero ¿qué pasa si voy a la tercera y si ya implementé todo esto que me dijiste, Paola, y nada de que guarda los juguetes? No me hace caso. Entonces tendrá que experimentar una consecuencia. Una consecuencia por la desobediencia. ¿Y cómo vamos a saber qué consecuencia implementar? Lo vamos a hacer y vamos a saber más sobre eso en el video siguiente, que tiene que ver con el establecimiento de reglas. Porque para aplicar una consecuencia, para aplicar un castigo, este debe estar previamente anunciado y tiene que ser anticipado y acordado con antelación. ¿Y cómo hago eso? Estableciendo reglas de oro, que es el video que vamos a ver a continuación y que es el tercero en la serie que te haga caso. Cómo hacer que tu hijo o tu hija obedezca a la primera. Quiero ayudarte, quiero apoyarte a recuperar la tranquilidad. Y para eso te pido que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Y de esa manera no te perdes nada de mi contenido. Y aprovechas todas las sugerencias tan valiosas que son tan útiles y que ofrecen tantos resultados en mi consulta con los papás que depositan su confianza en mis manos y su tesoro más preciado, que son los hijos. Entonces, mira el siguiente video que está a continuación. Soy Paola Marchena, psicóloga infanto-juvenil y estoy para servirte.